Hola familia, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Soy Jorge Castro. Me encanta tenerte aquí en el canal de Inspira e invitarte también a que compartas este link con otras personas, a que le des un like, un me gusta, que puedas comentar o participar también a través de tus opiniones o tus conceptos. Este día quiero presentarles una nueva serie por estas próximas semanas que he llamado Dudando de Dios. En ocasiones nosotros sentimos que lo peor que nos puede estar sucediendo es llegar a dudar de Dios. Como si quizás Dios se sorprendiera o se aterrara o se asustara quizás con nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros cuestionamientos. Déjame recordarte que a pesar de que yo tenga mis dudas, o tú las tengas, o cualquier persona pueda referirse a Dios con ciertas dudas, Dios no va a dejar de ser Dios porque tú dudas de Él. En otras palabras, no va a cambiar el hecho de que Dios es Dios, pero en cambio, nosotros como que satanizamos, condenamos el hecho de que alguna persona tenga ciertos cuestionamientos. Este día quiero empezar el primer tema que he llamado Lidiando con la duda. Y quiero tomar un texto que está en Mateo 28, 16, en la Nueva Versión Internacional dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y este es mi énfasis de esta serie. Y compartir estos mensajes va a ser con el propósito de que te sientas en libertad cuando tienes algunas dudas o algunas preguntas que hacer. El hecho de que tú dudes no significa que estás mal o que estás equivocado. Puede significar que estás pensando, que lo estás meditando o que estás reflexionando, que tienes el derecho a usar tu cerebro, a razonar y a cuestionar. Y por eso leo este texto, porque por más que nosotros imaginemos lo mejor de los discípulos de Jesús, después de la resurrección de Jesús, y que antes de su muerte Él les había dicho que se iban a encontrar de nuevo y que tenían una cita en Galilea, era una cita que ya había trazado Jesús, y efectivamente Jesús llegó para cumplir esa cita después de su resurrección, y los discípulos, dice el texto, refiriéndose a ellos, cuando lo vieron, claro, ellos se sorprendieron, pero lo interesante es que dice, pero algunos dudaban. Miren que en ocasiones nuestras casas, incluso nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestros lugares de adoración a Dios o nuestra propia casa, debieran ser el lugar más seguro para hacer las preguntas que nosotros querramos hacer. Pero a veces no se puede cuestionar o no se puede preguntar porque rápidamente somos señalados como los peores incrédulos, duros de corazón y cualquier otro calificativo que pueda decirles este día. Y mi motivación este día al estar aquí dándote este mensaje es: empieza a hacerte las preguntas que sean necesarias y hazlas. Cuando tus hijos te hagan preguntas, dales el derecho a preguntar. Por ejemplo, cuando nuestros hijos están más adolescentes e incluso más jóvenes, pues tienen el derecho, en medio de sus relaciones con sus amigos, en medio de su trabajo, de su estudio, que surjan por preguntas como: ¿por qué? ¿Acaso qué pasa? ¿Qué puede ser tan malo? ¿Qué hay de malo con esto? ¿O qué hay de malo con aquello? Pero a veces nosotros somos demasiado drásticos en nuestros hogares y casi que quisiéramos imponer nuestra fe, lo que nosotros creímos o nuestra tradición se la quisiéramos imponer a nuestros hijos o a nuestra pareja o imponerla a nuestra familia. Pero a cambio, este día te invito a que te des la oportunidad
de encontrar las respuestas que Dios tiene para ti cuando dudas. Porque a cambio de pensar que tus dudas te hacen quizás menos aceptado, te hacen a ti incluso más aceptado en el sentido de que tu fe se profundiza. Tu fe no termina siendo mejor una fe superficial. Muchos quizás por mucho tiempo se acercaron a Dios con ese tipo de fe. Y rápidamente, en el momento en que lo pudieron decidir y deshacerse de sus creencias y deshacerse de las relaciones que tenían con otras personas que se querían acercar a Dios, rápidamente se alejaron de Dios porque nunca pudieron encontrar las respuestas que necesitaban y mantuvieron su fe de una manera superficial. Jesús está interesado en encontrarse contigo, en conversar contigo, en dialogar contigo y en responder cualquiera que sean tus preguntas. Es tan interesante una pregunta tuya y tan importante una pregunta tuya o un cuestionamiento tuyo respecto a la palabra, respecto a Jesús, que después de conversar con Él, tu fe va a terminar en un nivel superior del que estaba. Incluso cuando uno estudia teología, le enseñan una materia que se llama apologética. Y parece en su momento como muy emocionante el hecho de aprender a defender mi fe, a defender lo que yo creo. Pero últimamente he entendido que yo no necesito defender a Dios, no necesito pelear por Dios, porque Él se defiende solo. Yo no necesito defender mi fe, lo que creo. Lo que sí necesito es vivirla, es practicarla y es hacer de mi estilo de vida, no solamente en el sentido moral, entre comillas, no te quedes ahí, sino en todo el sentido de la vida, que si tú tienes una verdadera fe, una fe genuina, tu vida en la vida práctica y real, en todas las áreas de tu vida, es un reflejo de lo que tú crees. En otras palabras, no vas a necesitar defender tu fe, no vas a necesitar memorizar ningún discurso desde antes de tener una conversación para ver cómo defiendes tu fe, sino que tu fe se defiende sola. ¿Por qué se defiende sola? Porque tu propio estilo de vida, tu esencia, la razón de lo que tú eres y de quién eres, habla por sí mismo de tu fe. Entonces, no se trata de convertirnos en unos tremendos defensores y en cuestionar a aquel que tiene quizás preguntas. Si tienes preguntas, mejor que las tengas y mucho mejor que las puedas hacer en tu casa, que las puedas compartir con tus hermanos, que las puedas compartir con tus padres, con tus hijos y conversar abiertamente de eso. Por eso dice el texto aquí en Mateo que muchos de ellos, o mejor, algunos de ellos, de los discípulos de Jesús, dudaban. Lo adoraban, pero mientras lo estaban adorando, a la vez estaban como dudando, porque, bueno, eso es humano. Y lo interesante de creer en Jesús es que sea desde una perspectiva humana. No levitamos, no somos extraterrestres y mucho menos vivimos en una subcultura exclusiva para nosotros, sino que al contrario, vivimos las mismas pruebas, crisis, dificultades, tentaciones que los demás. Celebramos y alcanzamos también importantes triunfos, logros como los demás. Y somos tan seres humanos, amantes de Dios, pero también con ciertas dudas. Quiero cerrar diciéndote que si tú te abstienes de hacer las preguntas, de conversar abiertamente de tus dudas, al contrario,
de sacar un beneficio de eso, al callar, el enemigo sí se va a aprovechar de eso para alimentar tu duda y alejarte de Dios. Pero en cambio, mientras el enemigo aprovecha esas dudas para alejarte, tus dudas atraen a Dios hacia ti para desaparecer esas dudas. Nadie mejor que Dios para darte las respuestas que tú necesitas. Así que no tengas como cierto recelo cuando alguien pregunta o cuestiona. Y no entres de una vez con un tremendo sermón y un montón de palabras evangélicas llenas de tanta religiosidad y tradicionalismo que espantes incluso a tu propia familia de acercarse a Dios, sino sea abierto. Permite que la gente ejerza la libertad y el derecho de dudar. Solo ten la certeza, como sucedió con Tomás cuando llegaron sus compañeros discípulos y le dijeron: mira que hemos visto a Jesús. Y él dijo: hasta que yo no vea, no toque sus heridas, no puedo creerlo. Y qué hermoso es que ni siquiera ellos tuvieron que hacer absolutamente nada, sino que el mismo Jesús se presentó y le dijo a él: mira, aquí puedes ver y puedes tocar que soy yo, que estoy resucitado, que soy Jesús, para que no dudes, para que creas. Pero no lo condenó. Es más, cuando entró Jesús a ese lugar, esto me encanta, fue directamente a Tomás. No fue a los otros discípulos y los saludó: hola, ¿cómo estás? Y aquí y allá, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos, compadre? Cuente, ¿qué han dicho? ¿Qué ha sucedido? A ninguno se le acercó, sino que fue directamente a él y le dijo: aquí estoy para que no dudes y para que creas. Así que tú eres, cuando dudas, o yo, el primer objetivo a quien Dios se va a acercar, a quien Jesús se va a acercar. Si tú tienes un sueño, un proyecto, una idea, un emprendimiento, algo grande, y estás lleno de dudas y probablemente hasta de temores, saca todas esas dudas en la presencia de Dios y deja que Él se acerque a ti y traiga sus respuestas. No te quedes con eso ahí atragantado, sino exprésalo, háblalo con Él, conversa con Él, porque Jesús estará feliz de venir a ti de primeras. Antes que otro te gane en la lista, aunque sientas que no eres merecedor porque cuestionaste o dudaste, te recuerdo que serás el primero al que Jesús se va a acercar con importantes respuestas. Podemos hacer una oración juntos este día. Padre bueno, gracias. Porque cada vez que nos acercamos a ti a través de tu palabra, conocemos más a Jesús, e incluso la vida de sus discípulos nos damos cuenta que no tenías extraterrestres, superhéroes y personas que te seguían como si estuviesen levitando o fueran de otro planeta, sino seres humanos como nosotros, que dudamos y que tenemos incertidumbres, que tenemos dudas. Gracias, Jesús, porque tú has decidido darnos las respuestas que más estamos necesitando en este momento. Dios del cielo, permítenos aprender a lidiar con la duda, para no sepultarnos en ella y perder todas las cosas grandes que tú tienes para nuestras vidas, sino al contrario, para expresártelas y permitir que tus respuestas lleguen a nuestras vidas y avanzar en nuestra fe. Gracias, Jesús, porque por encima de la duda, tú nutres nuestra fe y nos haces mucho más objetivos hacia los propósitos que tú has trazado para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Un abrazo para todos. Gracias por compartir este
mensaje con otras personas y aprecio que hayas estado este día aquí conectado con Inspira.